Es bien conocido por los fanáticos de Vampiro la Mascarada que Caín fue el primer vástago y que su descendencia se ramificaría en los clanes que todos conocemos. Cada clan vampírico debe cargar con el peso de una maldición que lo distingue. Los Nosferatus deben lidiar con una apariencia horrible que dificulta bastante sus interacciones. Los Ventru solo pueden beber sangre de algunos grupos muy específicos de individuos, y es así como la identidad del clan adquiere un sentido más profundo de pertenencia. Hoy hablaremos de los Malkavian, cuya maldición los hace padecer de un trastorno mental. Ahora, por supuesto, ¿qué es lo que vamos a hablar concretamente de los Malkavian? Ya se sabe, al menos las personas que están metidas en el lore de lo que sería el juego como tal, saben que los Malkavian padecen un trastorno mental que generalmente se hereda en este caso del Sire o de quien convierte a la persona, o puede ser también otro tipo de trastorno que vaya concordante con su personalidad. Pero ¿cuál es el tema del podcast del día de hoy? No es tanto quiénes son los Malkavian, sino que vamos a hablar del tema de interpretar un Malkavian. Es un tema que se ha tratado un montón de veces en foros, en grupos de Facebook, ya, y yo lo he leído un montón de veces y siempre se llega a las mismas conclusiones. Pero vamos a hacer una especie de reflexión en torno a esto. Primero que todo, existe una forma correcta de interpretar. Cuando hablamos de jugar rol, se puede dar una forma correcta de interpretar. Si hablamos del teatro, y no del rol, sino que de la dramatización, fuera de lo que sería un juego, por supuesto que existen ciertas pautas para comunicar ciertas características. Un personaje tímido no puede hablar de forma extrovertida, un personaje intimidante tiene que utilizar amenazas veladas, un lenguaje un poco más serpenteante. Siempre hay claves lingüísticas o paraverbales, o puede ser incluso una mezcla, ¿cierto?, de ambas, que nos permite determinar cómo es un personaje. Ahora, en el juego de rol, si me preguntan a mí como narrador y como jugador, creo que no existen formas correctas, sino que existen experiencias que uno busca como jugador o como narrador. ¿Cuál es el problema que se da siempre con los Malkavian? Y yo estoy seguro que se te está en este momento pasando por la mente, y es que tú dices, la mayor parte de mis jugadores o la gente que yo conozco interpreta a Malkavian como si fueran el Joker o Harley Quinn. ¿Es correcto hacerlo de esta forma? En teoría, en teoría no está mal, considerando que el espectro de los trastornos mentales es súper amplio y que encasillar la personalidad o la forma de actuar un personaje sería un poco restringir la creatividad del jugador. En teoría se puede. Es muy trillado, es bastante trillado. Que el personaje vea cosas, que actúe de forma errática, solamente por diversión. Quizás puede pasar a llevar la sensibilidad de algunos jugadores, a algunos narradores. Pero en lo personal creo que no hay una forma incorrecta, sino que quizás hay enfoques que deben concordar un poco con la narrativa que se está contando. Em, si yo tuviera que interpretar un Malkavian, ¿qué aspectos me gustaría que tuviera el personaje? Eso es muy personal, porque al final los trastornos mentales son una realidad. Por lo tanto, si es una realidad y es una realidad nuestra, la podemos estudiar. Y ese es el primer punto que quiero tratar en el podcast de hoy. Creo que interpretar un Malkavian es una gran oportunidad para aprender, porque no nos podemos quedar siempre con los mismos trastornos mentales, sino que esta es la oportunidad para explorar, conocer y entender la realidad que viven otras personas y tomarlas para nuestro personaje. Y eso implica un proceso de investigación. Y creo que esto es una de las aristas más fuertes que tienen los juegos de rol, entre los múltiples beneficios que puede aportar a un grupo humano, ¿cierto? Por ejemplo, resolución de problemas, mejora la creatividad, mejora habilidades sociales, pero además de eso nos permite investigar y conocer más realidades o conceptos que antes ignorábamos. Yo, por ejemplo, bueno, además de jugar Juego de Mundo y de Tinieblas, también jugué Séptimo Mar de John Wick. Y en Séptimo Mar hay mucho vocablo, hay muchas palabras que son inherentes al mundo de los marinos, al mundo de la navegación. Por lo tanto, me vi obligado, para que la narrativa y la historia fuera más interesante y más inmersiva, a entender en qué consistían los grados militares de los marinos, cuáles eran las partes de un barco, cuál es la jerga que se ocupa para dirigir un barco, para en este caso rolear a un personaje que fuera un capitán de barco. Esto implica meterte en una realidad. Por lo tanto, con los Malkavian pasa algo muy similar.
si tú vas a interpretar un Malkavian o vas a narrar, en este caso, un personaje que es Malkavian, es la oportunidad perfecta para que tú te pongas a estudiar en páginas especializadas o buscar ahí en alguna enciclopedia médica en qué consisten diferentes tipos de trastornos para poder incorporar esos elementos a tu personaje. En qué consiste, por ejemplo, la paranoia excesiva, ¿cierto? En qué consiste, por ejemplo, los desórdenes de personalidad, en qué consisten los trastornos limítrofes, los de personalidad, los sociales, y ver cómo, qué características, o en este caso el lenguaje corporal, de qué forma hablan, son personas extrovertidas. Hay trastornos que implican hablar mucho, o en este caso interactuar mucho, e incluso interactuar con uno mismo. Hay trastornos que limitan la interacción social, hay trastornos que propician que la persona sea muy silenciosa, muy callada, pero que tenga muchos procesos mentales en su cabeza. Hay trastornos que son al revés, que hacen que la mente se mantenga en pausa, pero hacen que la persona hable constantemente. Por lo tanto, ¿cuál es mi llamado? No es a obligarte ni a ti ni a tus jugadores a que no sigan interpretando a Harley Quinn y al Joker, pero sí sería bueno dar un paso hacia lo original, hacia lo diferente y también hacia la oportunidad de crecer y entender cosas nuevas, de crecer como individuos, de que el rol nos permita no solamente entretenernos, sino que también enriquezca nuestra cultura interna, nuestros conocimientos, nuestro horizonte, en este caso, de conocimientos, de sentido, para poder también entender el mundo que nos rodea. El rol es una muy buena oportunidad para entender el mundo que nos rodea. Por lo tanto, interpretar un Malkavian para mí sería la mejor oportunidad, por ejemplo, para entender en qué consiste el desorden de personalidad múltiple, por ejemplo, o en qué consiste, por ejemplo, la esquizofrenia. Hay un juego que se llama Senua's Sacrifice, que lo jugué en PlayStation, y en ese juego interpretamos, bueno, jugamos en el papel de un personaje que es esquizofrénico. Y si uno lo juega con audífonos, puede escuchar las voces, tiene alucinaciones, porque es básicamente una alteración de las percepciones. Sería interesante entonces no quedarnos solamente con eso, sino que buscar en internet, buscar en alguna enciclopedia o preguntarle a un especialista, a alguien, si ustedes conocen a alguien, en qué consiste la esquizofrenia, cuáles son los grados, cuáles son los síntomas. Si ustedes se enfocan en eso, insisto que no solamente van a mejorar su interpretación en el juego, que en Vampiro la Mascarada la interpretación tiene un papel fundamental, sino que además van a entender, van a conocer y eso les va a servir para entender realidades ajenas, para ser más empáticos. Yo por eso digo que los juegos de rol, sin importar su género, nos permiten entender realidades y también expandir nuestros horizontes en este caso, de conocimientos. ¿Y qué más? También se me ha preguntado si se puede, por ejemplo, interpretar mi propio trastorno. Yo aquí quiero hacer un disclaimer y creo que es súper importante que los jugadores y narradores sean sumamente responsables. Los juegos de rol tienen muchas maravillas implicadas, tienen muchas ventajas, muchos beneficios, pero también implica tener cierto grado de responsabilidad. Si tú vas a jugar con una persona que tiene una afección mental, y si esa persona además no la conoces, o sea, este es un paso más allá, quizás es un poco arriesgado hacer que esa persona se meta en una ficción que podría de alguna forma afectar su salud. Por lo tanto, hay que ser sumamente cuidadoso con ello. Em, tengo, He tenido la oportunidad de jugar con dos personas que han querido interpretar sus desórdenes. Los he investigado a conciencia para ver si existe algún tipo de problema, y afortunadamente son trastornos que no afectan una partida convencional. Pero sí hay que tener mucho cuidado con eso. Si lo otro, por supuesto, lo que implica el respeto. Si tú estás en una mesa de jugadores que no se conocen presencialmente o que es la primera vez que juegan, tienen que tener mucho cuidado con las interpretaciones caricaturescas de una enfermedad. No lo digo porque la generación de cristales, que se van a ofender, es que ya nadie puede hacer. No, yo creo que en una mesa con jugadores uno tiene que considerar siempre la realidad de todas las personas, independiente de que esto sea una ficción o no sea una ficción. Voy a dar un ejemplo un poco fuera de contexto, pero para que se entienda ese punto. Si entre tu grupo de jugadores alguien fue abusado, ¿cierto? Físicamente o sexualmente, sería quizá un poco incómodo poner una escena relacionada con eso, expandirla, extenderla,
considerando que eso podría incomodarle. Por eso la comunicación siempre es sumamente importante en los jugadores. Si tú vas a interpretar un Malkavian y dices, yo voy a interpretar un Malkavian con este desorden específico, comunicárselo al grupo, comunicárselo al narrador para que todos tomen conciencia, en este caso, de que se va a utilizar ese trastorno. E incluso uno de los jugadores o jugadoras podría decir, oye, sabes que yo tengo un familiar que tiene eso, te podría ayudar, te podría decir qué hace, cómo actúa. Y perfectamente, si está dentro de los límites del respeto y la tolerancia, no hay ningún problema. Ahora, volviendo a lo que habíamos hablado al principio, si llega un jugador y empieza a interpretar un Malkavian que es un Joker, si están entre amigos, si no les molesta, si se divierten, si hay una red de seguridad entre todos ustedes, o sea, si existe esa confianza para poder hacer ese tipo de interpretaciones sin que nadie se moleste, entonces no hay ningún problema. O sea, el rol, los límites del rol están dentro para mí del respeto. O sea, el rol y el humor para mí se pueden expandir tanto como quieran siempre y cuando en este caso el contexto se los permita. O sea, tú, voy a tomar un ejemplo paralelo, tú puedes tomar el humor más oscuro, burlarte de la muerte, burlarte del cáncer, burlarte de cosas terribles. eh, y no hay nada que te lo impida, o sea, el humor en ese sentido no tiene esos límites y tampoco un juego de rol. Pero el contexto sí te puede delimitar un poco, en este caso, o puede en este caso poner ciertas dificultades. Si una persona, un jugador o jugadora tuya hace poco perdió a una persona debido a un trastorno mental, no te vas a poner a lanzar bromas sobre ese trastorno o no te vas a poner perdón, se me enredó la lengua, a caricaturizar ese trastorno, ¿cierto? Sería como un poco chocante quizá, podría causarle algo, quizá a la persona no le cause nada, pero insisto que las realidades ajenas hay que siempre tomarlas en cuenta. Entonces, para resumir este podcast, que ya hemos hablando unos 12 minutos, eh, interpretar un Malkavian debería ser una oportunidad para aprender nuevos trastornos, para incorporarlos, hacer este trabajo también de actor como de estudio de personaje, de, oh, voy a interpretar un personaje que tiene este problema, entonces voy a buscarlo, voy a buscar entrevistas con personas con ese problema para copiarle los gestos en caso de que estén jugando en vivo o para describir el gesto. Y se van a dar cuenta que, bueno, interpretar a un Malkavian siempre es una experiencia muy mística, entretenida. Además que los Malkavian, y esto no hay que olvidarlo, además de poseer este trastorno mental, en su momento en la antigüedad los Malkavian eran considerados oráculos, se les consultaba sobre asuntos de guerra, eran casi sabios y adivinos. Por lo tanto, además de tener este trastorno, el Malkavian tiene este concepto como de sabio loco, de sabio un poco místico, que habla como con enigmas, que utiliza palabras que no utilizan otro tipo de personas, que usa mucha metáfora para hablar. Eso también puede, no necesariamente, pero también puede incorporarse a la interpretación. No nos quedemos solamente con el trastorno, sino que también consideramos las otras cualidades del clan. En 20 aniversario, por ejemplo, o en ediciones anteriores, se consideraba que los Malkavian estaban conectados a una telaraña psíquica, una telaraña mental, que los conectaba a otros Malkavians. Y eso también puede dar para muchos juegos. Pero para ir cerrando ya el tema y cerrar el podcast del día de hoy, interpretar al Malkavian, a un personaje Malkavian con esta, con este, con esta cualidad, con esta maldición, debería ser una oportunidad para hacer que la mesa sea más interesante, para incorporar elementos narrativos que puedan llamar la atención y por supuesto también para entender realidades ajenas y al mismo tiempo enriquecer nuestro conocimiento como personas. Ya, así que el llamado es a, si quieres jugar como el Joker y el juego y concretamente las personas que están contigo te lo permiten y no hay ningún problema, para mí tampoco no hay ningún problema. Si consideras que esto podría molestar a otros jugadores por cuestiones personales muy íntimas, eso también habría que recalibrarlo. Si la persona no quiere porque te parece que es cliché, bueno, eso ya es problema de ellos y lo solucionarán como grupo de juego. Pero no hay una forma correcta estrictamente. Ya, si hablamos de rol, uno puede caricaturizar, puede exagerar todo lo que uno quiera, puede hasta inventar un trastorno que no existe. El asunto es que no deberíamos limitar las cualidades creativas del rol, pero tampoco deberíamos limitar o ignorar en este caso la oportunidad de aprender cosas nuevas con el rol también. Creo que eso va directamente de la mano también con la creatividad. No hay nada mejor que cultivar la creatividad y al mismo tiempo el conocimiento.
Así que el llamado es, si vas a interpretar un Malkavian, date la oportunidad de aventurarte por ahí y busca algo interesante, algo diferente para que las partidas también sean interesantes y diferentes. Y ese ha sido el podcast del día de hoy. Dime si te gustó, dale un like, si te gustó, un dislike si no te gustó, comparte. Por supuesto, suscríbete y deja abajito en los comentarios si alguna vez te tocó ver una interpretación de un Malkavian, si te gustó, si no te gustó, si a ti te tocó interpretar a un Malkavian o a una Malkavian, cómo fue tu experiencia, déjalo abajito en los comentarios para ahí responderte después. Muchas gracias por ver este video, este podcast también, lo pueden escuchar como si fuera un programa. Y nos estamos viendo próximamente aquí en la Biblioteca del Murciélago. Hasta pronto.